Bueno, chavalones, con este tema llamado introducción electromagnética, vamos a comenzar la unidad número 4, última del curso. ¿Sí? Vamos a ver aquí la información. Tiene que ver con una bobina, un imán y conectarle a un instrumento de medición, que en este caso va a ser un galvanómetro. ¿Sí? Vamos viendo el tema de inducción electromagnética. Esta clase es pura teoría para entender el modelo físico que está pasando en esta situación y posteriormente ver el modelo matemático que vincula este tipo de problema. Inducción, ¿sí? Inducción electromagnética. Hay magnetismo, ¿no? Hay un polo sur, hay un polo norte, o sea, hay un imán, hay una corriente, porque dice que es electromagnética. Inducción electromagnética y la ley del electromagnetismo, ¿ok? El modelo físico es el siguiente. Se tiene un imán. Aquí está el imán. Aquí está el imán. Y una bobina que se va a enrollar. ¿Sí? Que tiene el número de espiras. Entre más espiras tenga, más va a ser lo que va a medir el galvanómetro. A la cual se le conecta un galvanómetro. Aquí está, es un instrumento de medición. ¿Va? Lo que va a medir ahí. Que servirá para detectar la presencia de la corriente eléctrica de poca intensidad. Va a haber una corriente eléctrica por aquí. Aquí está la I. Nosotros usamos I mayúscula, pero aquí ellos usan el modelo una I minúscula, lo de menos. Al acercar el imán a la bobina, esta es la bobina, no se nos olvide, ¿sí? Con un alambre de cobre se puede hacer, se origina inmediatamente una corriente eléctrica. Lo voy acercando, lo voy acercando, lo voy acercando y pum, va a empezar a circular una corriente que se detecta con el galvanómetro, o sea, el instrumento este. La finalidad es producir una variación de flujo magnético que actúa sobre esta, perdón. La variación del flujo la vamos a ver un poquito más adelante, sí, pero esa es la idea. Nosotros hemos manejado el flujo magnético, pero constante. Ahora la queremos variar. Pues esta es la finalidad de este experimento. Al meter el imán en medio del galvanómetro y ese instrumento de medición. Dice, la corriente inducida será más intensa al avanzar más rápido el imán. O sea, lo que voy a hacer es meter rápido el imán. Por eso aquí indica una velocidad. Aquí la velocidad es contraria. Si yo, bueno, ahorita lo vemos eso. Existe una fuerza electromotriz. Aquí va a haber dentro una fuerza. Ya vimos esa fuerza, ya la estudiamos, la FEM. Una fuerza electromotriz en el circuito. ¿Sí? Dentro de ella, al variar el flujo magnético. Cada vez que yo voy metiendo una velocidad, el flujo magnético va a variar, que lo va a detectar el galvanómetro. Debido al movimiento del imán, o sea, a la velocidad con la que yo meto el imán. ¿Ok? Tengo este modelo físico. Dice. Faraday demostró, todo aquí incluye a Michael Faraday, Michael Faraday. Faraday demostró con sus experimentos que se podía introducir, porque esto es un experimento, ¿no? No una maqueta. Que se podía introducir una corriente, perdón, se podía inducir, o sea, de alguna manera hacerla que aparezca la corriente en una bobina, esta es la bobina, repito, al acercar o alejar un imán, o sea, depende de la velocidad en A. Cuando el polo norte, aquí está el polo norte, si se dan cuenta metemos el polo norte del imán, penetra en la bobina, la aguja del galvanómetro se desvía hacia la derecha. Ahí estarían. Del lector. En B, cuando el polo norte se aleja, como en este caso el B, la aguja se mueve hacia la izquierda. Se mueve hacia la izquierda. Lo cual indica que la corriente cambió de sentido. Es solamente esto, o sea, cuando pasa para la derecha es porque metí de volada rápidamente el imán, la corriente circula hacia la derecha, hacia este sentido, perdón. Y cuando se aleja de él, la corriente cambia de lugar. Y aquí se ve la medicina y se ve más grande y aquí se ve más chica. ¿Ok? Esto es lo que indica el experimento. Vamos a hacer problemas referente a ello. Ahorita les voy a poner un video de 2 minutos y medio, casi 3, referente a ese tema para que lo entiendan, a que ese experimento. Es más largo el video, pero no lo voy a poner todo porque aquí influye mucho la bobina. ¿Cuántas espirales tiene? Entre más espirales, ahorita van a ver lo que pasa. Hay una ley de Lenz, como por comentario, que dice, siempre que se induce una FEN, o sea,
la fuerza electromotriz, la corriente inducida tiene un sentido tal que tiende a oponerse a la causa que lo produce. ¿Sí? Depende de lo que lo produce, va a ser contraria. Eso nos dice la ley de Lenz. Es acción-reacción, ¿no? La corriente inducida tiene un sentido tal que tiende a oponerse a la causa que lo produce. Más que claro. Y luego viene sobre que eso en la siguiente clase vamos a ver matemáticamente qué se refiere, qué significa cada cosa y realizar algunos problemas. Que la matemática se refiere al modelo matemático, eso es el modelo físico, el experimento, su deducción. ¿Qué está pasando con la corriente? ¿Qué está pasando con el galvanómetro, con la bobina, con las espirales, con la FEM, todo ello, ¿no? Todo lo que involucra. Porque van a involucrar variables que van a depender. Ya con los problemas se va a entender qué está pasando aquí adentro. Ley de electromagnetismo o la ley de inducción de Faraday. La FEM, o sea, la fuerza electromotriz inducida en un circuito formado por un conductor o una bobina en este caso, es directamente proporcional al número de líneas cortadas en un segundo. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley de inducción. Pero quiero que vean el experimento rápidamente en un video que les busqué solamente para este tema. Chéquenlo. Los dejo poquito. Aquí tengo un alambre de cobre enrollado que da 3 vueltas, es decir, 3 espiras. Vamos a conectar este medidor, que es un microamperímetro, detecta pequeñas corrientes eléctricas. Vamos a conectarlo a nuestra pequeña bobina, que consta tan solo de 3 espiras. Y a continuación vamos a introducir un imán dentro de las espiras. Lo metemos y sacamos lo más rápido posible. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con 9 espiras. Lo conectamos al microamperímetro y acercamos un imán. A continuación os enseño cómo he construido esta bobina y vamos a probar con ella a ver qué ocurre. Metemos y sacamos el imán rápidamente y observamos que debido a que tiene muchas espiras genera mucha más corriente eléctrica. Si dejamos el imán en reposo respecto a la bobina, no se produce corriente. Tiene que haber una variación del flujo magnético. Es decir, las líneas de fuerza del imán, las líneas del campo magnético, tienen que variar respecto a la bobina. Si en vez de introducir el polo norte del imán, introducimos el polo sur, vemos que la corriente circula en sentido contrario. Lo mismo ocurre al sacar el imán. Cuando metemos el imán, la corriente circula en un sentido y al sacarlo en sentido contrario. Y aquí lo mismo pero al revés. Y ahora vamos a hacer una prueba con esta bobina procedente de un electroimán que tiene aún muchas más espiras de un hilo más fino. Observamos cómo la aguja llega a golpear con el extremo. Vamos a ver ahora la diferencia entre hacer el experimento con un imán normal y corriente como este, es un imán de tipo alnico, de relativamente poca potencia, con un imán como este, aquí tengo dos, de tipo de neodimio, que son imanes extremadamente potentes. Podemos ver la diferencia
entre el primero y el segundo tipo de imanes. Vamos a introducir el imán por el polo norte y a sacarlo lo más rápido posible. Y observamos hasta dónde llega la aguja del microamperímetro. Y ahora hacemos lo mismo con los imanes de neodimio. Por tanto, podemos concluir que la intensidad de la corriente eléctrica que se induce en una bobina es directamente proporcional al número de espiras, como hemos visto antes, y a la intensidad del campo magnético que interacciona con dichas espiras. Si ustedes se dan cuenta con el experimento que acaban de ver, para concluir, es que esa palabra que él dijo, esas palabras directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a traducir al español. Cuando yo tengo un modelo físico y lo echo a andar, puedo relacionar for variables que interpretan un modelo matemático, el cual yo sé cuál va a ser mi resultado más adelante al adquirir problemas de tipo con circunstancias muy particulares, o sea, con datos, ¿sí? Parámetros, parametrizar este tipo de cosas. Y por eso es que él dice, es directamente proporcional al número de espiras. Entonces, es relevante el número de espiras. Por eso por ahí va a haber un producto. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, en conclusión, la bobina, el imán, el número de espiras, la FEM inducida, la velocidad con que entra y sale, ¿sí? Nos van a hacer una precisión en el instrumento de medición llamado galvanómetro. Y va a ser lo que va a circular de la corriente. Para ello, cuando Faraday hizo esto, que no estábamos nosotros en esa época, seguramente él empezó a ver qué pasaba, qué está pasando cuando hago esto, qué está pasando cuando hago lo otro, y de alguna manera con ello poder llevarlo a un modelo matemático, donde representa las variables que involucran al problema, que es la inducción magnética, ¿sí? Y con ello poder ya tener una interpretación de una fórmula que aplique para todo tipo de problemas particulares en este ámbito y solamente aplicarlo en la vida cotidiana, en lo que hoy tenemos en nuestro entorno, ¿sí? Con eso podemos concluir, con esa pequeña frase, esas pequeñas palabras, esta clase, para que en la siguiente ya veamos en la ley del electromagnetismo o la ley de inducción de Faraday veamos las ecuaciones pertinentes y llevarlo a problemas particulares, autodidactas. Listo, chavalones. No lo quiero hacer más largo, pero hasta ya acabamos la clase de hoy y continuamos con la que sigue, donde aplicamos los problemas, las ecuaciones.